Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa con Soraya Castillo? Las 5:41 de la tarde de este martes 26 de abril del año 2022. Y ya como habíamos dicho hace un momentito, hay casos de hepatitis infantil aguda de un origen desconocido que ha surgido en algunos países de Europa, como en el Reino Unido, en España, pero también en los Estados Unidos. El CDC, o sea, el Centro de Prevención de los Estados Unidos y el europeo para el control de enfermedades, ambos han puesto investigaciones ya en marcha y todos los países que hemos mencionado han confirmado casos. Por el momento la causa de esta hepatitis en niños es desconocida y precisamente por eso hemos querido conversar con el doctor Fernando Contreras, gastroenterólogo del Centro de Gastroenterología Avanzada, pues para conocer, ya ayer hacía el expresidente del Colegio Médico Dominicano la advertencia y lo que queremos saber es cuáles son las medidas que deberíamos tomar o que deberíamos empezar a tomar como país. Tenemos al doctor en la línea. Buenas tardes, doctor. Gracias por aceptar nuestra llamada y sacar este momentito. Nos imaginamos que esa agenda debe estar bien ocupada. Buenas tardes, no, yo espero que no me dé ninguna hepatitis cuando salga de la oficina. Dios lo libre, Dios lo libre, Dios lo libre. Específicamente, bueno, aparte de la advertencia que han hecho la Organización Mundial de la Salud y los CDC de Europa, de Estados Unidos, aquí también ayer decía Waldo Ariel Suero del Colegio Médico Dominicano que el país tiene que estar vigilante. Pero ¿cuáles serían esas medidas? Y sobre todo, esta hepatitis que, como bien se dice, infantil y de origen desconocido. Pero mira, yo no sé si la Organización Mundial de la Salud ha sacado todavía ningún comunicado. Ciertamente el Departamento de Salud del Reino Unido sí ha estado emitiendo boletines periódicamente. El último fue de ayer, en el que alertaba y mencionaba la aparición hasta el día de ayer de 111 casos, 81 en Inglaterra, 14 en Escocia, 11 en Wales, y 15 en Irlanda del Norte, y 5 en Irlanda del Norte. También ha habido casos reportados en Alabama, de hecho desde octubre, creo que alrededor de 11 casos en Alabama y por lo menos 3 en España. Justo ahora recibí una comunicación de la Sociedad Latinoamericana para el Estudio del Hígado, donde hablaba de que ya han habido alrededor de 169 casos reportados en todo el mundo, específicamente en 10 países. O sea que todavía es muy poca la información que conocemos al respecto. Lo único que conocemos es que es una enfermedad que está afectando a niños menores de 10 años y sobre todo entre 1 y 5 años, niños básicamente o previamente sanos, en donde de repente desarrollan o una enfermedad que parece una gripe o una enfermedad gastrointestinal y que algunos de ellos se tornan amarillos. Y ese debe ser el primer signo de alarma de cuidado que debemos tener en cuenta para asistir al médico. Si alguien se enferma y se pone amarillo, sobre todo un niño. Esa era una de las preguntas que le iba a hacer, para los padres, cuáles podrían ser los síntomas, los signos, a estar atentos. El primer mensaje que yo quiero dar es que yo creo que no hay ningún motivo de pánico. O sea, estamos hablando de un reporte de alrededor de 150 casos, hasta 160, en un periodo de 6 meses, en donde al día de hoy no ha habido ni un solo fallecido, aunque sí ha habido 10 niños en Inglaterra que la enfermedad fue lo suficientemente severa que entraron en fallo hepático y requirieron un trasplante. Todos sobrevivieron, todos los demás casos se recuperaron sin ningún problema. Lo que sí sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Sí sabemos, una, que no es causado ni por el virus de la hepatitis A ni por el virus de la hepatitis E, que es la causa más común de hepatitis en niños pequeños. No es causado por el virus de la hepatitis B ni por el virus de la hepatitis C. Hasta ahora, aunque ha habido casos que concomitantemente tenían el virus del COVID, alrededor de un 16% en Inglaterra, no hay ninguna evidencia que el virus del COVID es el causante.
tampoco hay ninguna evidencia de que esté absolutamente relacionado con la vacuna. Ninguno de los niños que se ha reportado estaba vacunado. O sea que creo que como hay tanto sentimiento antivacuna en alguna parte de la población, no quisiera que lo tomaran esto como una excusa como para no vacunarse. No está relacionado en absoluto con la vacuna del virus del COVID-19. Aparentemente, hasta ahora, el agente causal más probable es un adenovirus, porque por lo menos el 75% de los casos en Inglaterra están relacionados a este virus. ¿A cuál virus, doctor? Que no lo escuchamos. Adenovirus. Es un virus común en los niños, que algunos se manifiestan como una gripe, otros se manifiestan como síntomas gastrointestinales. En la mayoría de los casos no pasa de ahí. El por qué este virus se está manifestando de una manera diferente no se sabe. No se sabe si es un cambio en el virus, no se sabe si esto es consecuencia del reclutamiento que estuvieron los niños por tantos años o por tanto tiempo, no un par de años, como consecuencia de las medidas restrictivas por el COVID, que quizás los niños no se estuvieron por demasiado aislados desde el punto de vista sanitario, o no estuvieron expuestos aún en la edad que estamos hablando de unos 5 años, virus que comúnmente se hubieran estado expuestos y ahora están reaccionando diferente. Esas son algunas de las teorías, pero la realidad es que todavía conocemos muy poco. Yo creo que lo importante en este momento es, una, no hay motivo de pánico; dos, no hay motivo para cambiar ninguno de nuestros hábitos. Debemos lavarnos siempre las manos, debemos tener cuidado con los utensilios de comida que utilicemos. Debemos usar mascarillas si tenemos gripe. Creo que si hay uno de los grandes aprendizajes que los asiáticos lo hacen desde hace muchísimos años, pero si hay uno de los buenos aprendizajes del virus del COVID, es que cuando tengamos gripe pongámonos mascarillas. Ya sabemos que eso no mata. Es incómodo, pero no mata. Doctor, para más no usarla. O sea que, pero sí yo quiero que es importante para los médicos que estemos en alerta, sobre todo los pediatras, los hepatólogos, los gastroenterólogos, de que si nos encontramos con algún caso de niño con un virus, con una hepatitis, en donde un niño tenga transaminasa por encima de 500, donde esté amarillo y donde ninguna de las pruebas de hepatitis tradicionales sea positiva, esos son casos que deben ser reportados a las autoridades, porque lo que sí es importante es ir creando contribuyendo a la data de la epidemiología de esta enfermedad. Esto es algo que se quede ahí o quizás se avance, pero no parece estar avanzando en una progresión rápida, como fue el caso del virus del COVID, y yo sé que la población está sensibilizada por lo que ha pasado con el COVID, pero yo creo que esto no es un motivo para que nos alarmemos. Doctor, ¿qué es lo que hace que le denominemos como hepatitis? Porque usted dice que no es hepatitis A, no es hepatitis B, no es hepatitis C, entonces, y que se ve un aumento en la transaminasa, o sea, que hay un aumento en una serie de valores, pero ¿qué hace? ¿Qué característica hace que se denomine como hepatitis, una hepatitis en este caso diferente? ¿Qué es lo que pasa? Primero, hepatitis es un término genérico que implica, o que lo que significa hepatitis es inflamación del hígado. Entonces, la mayoría de las hepatitis son por virus, pero hay hepatitis por alcohol, hay hepatitis por medicamento, hay hepatitis porque nuestro mismo cuerpo ataca a nuestro hígado. O sea que, en sentido general, cualquier enfermedad que ataque el cuerpo, sistémica, en cierta forma topa al hígado. Claro, cuando la manifestación principal está relacionada al hígado, entonces se habla de hepatitis. En el caso de la hepatitis A, o el de hepatitis B y hepatitis C, el virus en realidad afecta el cuerpo entero, pero al órgano que más afecta es el hígado, entonces por eso se habla de hepatitis B, hepatitis A. En este caso, evidentemente, sobre todo en los casos severos, el órgano más afectado es el hígado, porque ha habido 10 casos donde el hígado se dañó lo suficiente como que hacer un trasplante hepático. O sea, uno nada más hace un trasplante hepático cuando ya el hígado no sirve. O sea que es obvio que en esos casos en donde ya las transaminasas suben a 500 y el niño se pone amarillo, el órgano más afectado o suficientemente afectado como para que entremos en cuidado y en alerta es el hígado. Por eso hablamos de una hepatitis de origen, en cierta forma, desconocido. ¿Y por qué en estos casos de hepatitis, específicamente por adenovirus, se ha asociado más a los niños que a un adulto? La cuestión de que se ha asociado, Soraya. ¿O se ha presentado más en niños? Esos son los casos que se han reportado. Una de las teorías fue lo que mencioné ahorita, que quizás el sistema inmunológico de esos niños
por estar recluidos como consecuencia de las restricciones que hubo por el virus del COVID, quizás no se expusieron de la manera habitual, a la edad habitual al virus, y están reaccionando de una manera diferente. Esa es una de las teorías. Ahora, una de las teorías de por qué está afectando básicamente a los niños, pero quizás es una cepa que afecta más a los niños. Hay muchísimas enfermedades que son propias de la niñez, o sea que esta pudiera ser una de ellas. Bueno, en una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud en este documento que pudimos leer en el día de ayer es que tan pronto se pueda ver algún indicio, algún síntoma, realizar análisis de sangre, en suero, orina, las heces, muestras respiratorias, pero la recomendación entonces, tratándose de niños, sería acudir al pediatra. Sí, yo creo que lo importante, obviamente, es que cualquier niño que tenga una enfermedad febril, una enfermedad con síntomas respiratorios o gastrointestinales, en donde el niño empieza a lucir amarillo o a orinar oscuro o a verse más enfermo de la cuenta, entonces obviamente tiene que ir al pediatra. Y por eso yo creo que en esta etapa lo importante es que nosotros los médicos estemos en alerta frente a esta posible de esta nueva enfermedad descrita muy recientemente y que aunque no ha habido un caso reportado en la República Dominicana, sí es de esperar, porque ya sabemos que el mundo es un bolsillo en donde está totalmente y extremadamente... Lo podemos comprobar con este tema. Es de esperar que pueda aparecer un caso en la República Dominicana en cualquier momento. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Quizás aclarar cómo se puede transmitir esta enfermedad para quizás los que no saben, hepatitis A, B, C y la nueva. Esa es una excelente pregunta. Se cree que depende de cuál sea la manifestación. Si es un síntoma de gripe, se va a pegar como la gripe común, si es gastrointestinal, como cualquier infección gastrointestinal. Y por eso digo que si el niño tiene o si cualquier adulto que tenga síntomas de gripe, póngase mascarilla para tratar de no transmitir ese virus a los demás y obviamente cualquier enfermedad gastrointestinal, el lavado de las manos y de la superficie que toque cualquier elemento debe ser la norma, pero esa es la norma en cualquier enfermedad. Creo que hay que tomar una medida específica, sino lo que estamos acostumbrados con el COVID, yo diría. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, doctor, el tiempo se nos termina y estaremos siempre, qué bueno siempre contar con usted, sobre todo para poder llevar este tipo de informaciones a nuestros oyentes. Y ya lo escucharon del doctor Fernando Contreras, que no cunda el pánico o que no panda el cúnico. Sí estar atentos, sí estar pendientes de cualquier cambio en el comportamiento o síntomas o color de los niños ante cualquier situación que se presente, pero tampoco no entrar en pánico. Sino mantener alerta. La verdad difícil mantener la higiene con los niños, ¿verdad? Que sabemos que los niños están jugando. Cuando están en el colegio se transmiten y comparten no solamente la merienda, sino comparten los mocos, comparten de todo, se comparten en el colegio. Y también es difícil mantener una actitud de no preocupación, sobre todo cuando involucra niños. Yo sé que cuando el COVID arrancaba, una de las cosas que más tranquilidad daba era que decía, bueno, a los niños lo afecta de una manera muy leve. Entonces, cuando vemos aquí que a quien está afectando o los casos que han sido reportados son niños, entonces por eso llama tal vez un poco más a preocupación. Pero como bien ha dicho el doctor, apenas son 169 casos en un total de 6 meses. Todos se han recuperado, niños menores de 10 años, la mayoría de 1 a 5 años. Ninguno de los niños estaban vacunados. Eso es bueno que la población lo sepa para que no arranque ahora una campaña antivacuna. Se puede presentar en situaciones que el niño sienta gripe, una enfermedad gastrointestinal, otro de los síntomas es que el niño se torna amarillo, así que usted téngalo en cuenta para también recordárselo a su pediatra, porque no está de más actuar, claro. Hizo su tarea, Manuel. Sí, estaba prestando atención. Estaba muy atento. Pero usted estaba ahí, doctor, todavía. Y si hubiéramos estado acabándolo en el aire nosotros. Adelante. Bueno, te felicito por el resumen que hiciste. Yo creo que también es importante que la población entienda que hay vacuna contra la hepatitis B y contra la hepatitis A, o sea que es un buen momento para que cualquiera que no se haya vacunado de estas enfermedades lo haga.
Claro. Muy bien, muy bien. De nuevo, Válido muchísimas recordatorio. gracias. Muchísimas gracias, Ahora doctor. Ya pueden acabarme. Jamás, al contrario, darle las gracias siempre por estar a la disposición de Qué Pasa para llevar información certera y oportuna a nuestros oyentes. A ustedes, nuestros queridos televidentes, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Mañana, si Dios quiere, contamos de nuevo con su sintonía. Buenas tardes. Bye bye. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.